comenzamos el curso de prescripción colaborativa en anticoagulación oral. Vamos a hablar del seguimiento protocolizado del tratamiento farmacológico individualizado en todas aquellas personas que están con anticoagulantes orales. En este protocolo se incluyen el acenocumarol y la warfarina, es decir, el Sintrom y el Aldocumar, en todas sus presentaciones. La prescripción colaborativa se enmarca dentro del decreto 307/2009 de 21 de julio, por el que se define la actuación de las enfermeras y los enfermeros en el ámbito de la prestación farmacéutica en el sistema sanitario público de Andalucía. Este decreto dice textualmente que las enfermeras podrán cooperar con los profesionales de la medicina y de la odontología en programas de seguimiento protocolizado de determinados tratamientos farmacológicos. Para poder hacer este seguimiento protocolizado de personas que están con anticoagulantes orales, es obligatorio dejar constancia en la historia clínica del paciente, por parte del médico o del odontólogo, una descripción detallada del tratamiento inicial y una autorización expresa por parte del profesional referente, donde indica que el tratamiento puede ser modificado por una enfermera. Esta modificación siempre será ajustándose al protocolo que está establecido y consensuado. Definición y criterios de aplicación. Para que una enfermera pueda hacer el seguimiento protocolizado en personas que están bien con Sintrom o con Aldocumar, es necesario varios requisitos. En primer lugar, tiene que estar acreditada por la Consejería de Salud en dicho protocolo. Y también es imprescindible la indicación por parte del médico o del odontólogo para que dicha enfermera pueda hacer la prescripción colaborativa y el seguimiento de esta persona. Los procesos asistenciales y patologías en los que debe integrarse el seguimiento protocolizado son riesgo cardiovascular, tromboembolismo pulmonar, incluido también la trombosis venosa profunda, síndrome coronario agudo, arritmias y ataque cerebrovascular. Y las patologías clínicas asociadas son los tromboembolismos venosos, la fibrilación auricular, el tratamiento de un infarto de miocardio, las prótesis valvulares cardíacas y el embolismo sistémico recurrente. Anteriormente decía que para incluir a un paciente en el seguimiento protocolizado es necesario que el médico u odontólogo referente remitan a la enfermera a dicho paciente, dejando constancia en la historia que se le va a hacer el seguimiento protocolizado. Pero también es necesario que dicho paciente tenga un INR estable en los últimos meses. Como vemos en esta diapositiva, el médico autoriza para el seguimiento protocolizado, en concreto para el seguimiento del Sintrom, tal como se ve cliqueado en la casilla de verificación, Sintrom de 4 miligramos. Existen distintas situaciones por las que se finaliza lo que es el seguimiento protocolizado. En primer lugar, cuando el INR del paciente es superior a 5, independientemente de que su rango terapéutico sea de 2 a 3 o de 2,5 a 3,5. También se sale del protocolo cuando el INR es inferior o igual a 1,5, cuando el rango terapéutico del paciente es de 2 a 3, o bien inferior o igual a 2, cuando el rango terapéutico es de 2,5 a 3,5. También se finaliza el seguimiento protocolizado cuando está contraindicado el uso del Sintrom o de la warfarina, cuando el paciente está hospitalizado, lógicamente cuando se finaliza el tratamiento del anticoagulante oral por parte de su especialista, en caso de mujer embarazada, cualquier tipo de cáncer, con una úlcera gastrointestinal por el evidente riesgo de hemorragia, cuando existen intervenciones quirúrgicas mayores, una hipertensión arterial grave, inicio de
tratamientos con dosis de antiinflamatorios no esteroideos, dosis altas, mientras que se está haciendo el INR, es conveniente hacerle al paciente una serie de preguntas que nos pueden aclarar si el resultado del INR está fuera de rango, el motivo de tal resultado. En primer lugar, le preguntamos si se toma el Sintrom todos los días, si toma la dosis correcta y a la hora indicada. Es fundamental conocer si ha habido algún olvido de dosis en los 2, 3 o incluso 4 últimos días. Si está tomando algún tipo de medicamento nuevo. Hay medicamentos que interfieren con el Sintrom y alteran el resultado, bien subiendo el INR o bien bajándolo. Es necesario conocer también si ha comenzado alguna dieta, especialmente alguna dieta vegetariana. Si está sangrando, si le han salido hematomas de forma espontánea, por qué zona, cuándo, si existe alguna complicación que le impida seguir con el Sintrom, si ha estado hospitalizado desde el último control y por último, en mujeres en edad fértil, si tiene sospecha de embarazo. Esta es la parte más importante del curso, el algoritmo para las personas que están con tratamiento bien de Sintrom o bien Aldokumar. Este algoritmo es para INR bajo, es decir, entre 2 y 3, y están incluidos en este algoritmo todas las presentaciones tanto de acefnocumarol como de warfarina. Decíamos antes que el paciente entra en lo que es la prescripción colaborativa cuando tiene un INR estable. El médico de familia remite a la enfermera para hacer el seguimiento protocolizado habiéndolo dejado constancia en su historia. La enfermera le realiza el INR de sangre capilar como habitualmente hacemos en la consulta y en función del resultado vamos a actuar de una forma u otra. Si el INR está dentro del rango terapéutico, es decir, si está entre 1,8 y 3,2, se le mantiene la dosis que viene tomando habitualmente y se cita entre 4 y 6 semanas. No necesariamente se cita al mes justo, sino se puede ampliar incluso hasta 6 semanas. Pero si el INR anterior no estaba dentro del rango terapéutico, no podemos citarlo al mes. El control, a pesar de que este INR sea normal, se le hace a los 7 o 10 días. Si el INR actual no está dentro del rango terapéutico, tenemos que ver si ha ocurrido más veces o no. Si no es la primera vez que ocurre, es decir, si existen 2 cambios sucesivos en la dosis total que toma el paciente a lo largo de la semana, se derivará al médico responsable. Si es la primera vez que le ocurre el tener un INR por debajo o por encima de su rango terapéutico, tenemos que buscar la posible causa. Si es por un olvido, por un cambio de hábito, por una alimentación, por una medicación nueva, como existe una causa que justifica este INR, se le mantendrá la dosis en caso de que la causa no se mantenga y se le citará para un control a los 7 o 10 días. Si no existe ninguna causa que justifique esta alteración del INR, o bien existe una causa y esta causa se va a mantener de forma indefinida, por ejemplo, la introducción de un medicamento nuevo de forma permanente, será necesario ajustar la dosis. Si el INR es inferior o igual a 1,5, se sale de lo que es la prescripción colaborativa, es decir, se remite a su médico responsable. Si el resultado es entre 1,6 y 1,7, hay que aumentarle la dosis total semanal entre un 5 y un 10% y se le cita a los 7 o 10 días. Si el resultado, como vimos antes, era de 1,8 a 3,2, se dejaba la misma dosis y se citaba en 4 a 6 semanas. Si el INR está alto, es decir,
entre 3,3 y 3,9, se le disminuye la dosis total semanal un 5 a un 10% y se le vuelve a citar en 7 a 10 días. Si el INR está entre 4 y 4,9, la dosis total semanal hay que disminuirla entre un 10 y un 15% y también se le cita en 7 o 10 días. Por último, si el INR es igual o superior a 5, se le recomienda no tomar el Sintrón ese día y por supuesto se deriva a su médico referente para que tome la decisión que estime oportuno. Por último, se finaliza el seguimiento protocolizado en pacientes cuyo INR tiene que estar entre 2 y 3 cuando el INR es inferior o igual a 1,5 o cuando es superior o igual a 5, cuando existen cambios clínicos relacionados con la anticoagulación oral, cuando está hospitalizado, cuando su especialista le finaliza el tratamiento, cuando existe un embarazo, con cualquier tipo de cáncer, cuando existe una úlcera gastroduodenal, si tiene hipertensión arterial grave, si va a comenzar con dosis altas de AINES. En este algoritmo de decisión hay varias modificaciones importantes con respecto al último protocolo publicado. Entre ellas, en primer lugar tenemos que se considera INR dentro de lo normal si está entre 1,8 y 3,2. Otra importante modificación es que la cita a un paciente que está estable y con INR normal se puede ampliar hasta las 6 semanas. Otra importante modificación es que si se modifica la dosis, porque o bien el INR esté bajo o esté alto, el control se hace a los 7 o 10 días. Y la más importante modificación con respecto al protocolo publicado en la última edición es que si un paciente está con INR entre 4 y 4,9, sí toma el Sintrón ese día y lógicamente se le disminuye la dosis total semanal de un 10 a un 15%. En el último protocolo publicado, con INR entre 4 y 4,9 no tomaba el Sintrón ese día. Este es el algoritmo de decisión para pacientes que están con un INR entre 2,5 y 3,5. Igual que el algoritmo de decisión anterior, el paciente puede tomar Sintrón o Aldocumar en cualquiera de sus presentaciones y es necesario que esté estable para hacer lo que es la prescripción colaborativa. El paciente entra en la prescripción colaborativa una vez que el médico de familia lo ha derivado a su enfermera y ha dejado una notificación expresa en la historia del paciente. La enfermera le realiza el INR de sangre capilar y en función del resultado la actuación será una u otra. Si el INR está dentro del rango terapéutico y consideramos rango terapéutico de 2,3 a 3,7, se le mantiene la dosis total semanal y se cita a las 4 o 6 semanas. Si el anterior control, el INR, estaba fuera del rango terapéutico, lógicamente no se puede citar al paciente en un mes. Se le citará para un control a los 7 o 10 días, a pesar de que el INR del día de hoy esté bien. Si el INR no está dentro del rango terapéutico, hay que ver si es la primera vez que ocurre o no. Si no es la primera vez que ocurre, es decir, si hay varios cambios sucesivos en la dosis total semanal, se derivará al paciente a su médico responsable. Si es la primera vez que le ocurre el tener un INR alto o bajo, hay que buscar la posible causa. Si la causa es algo puntual, un olvido de dosis, un cambio de hábito de la alimentación, alguna medicación, hay que mantenerle la dosis y citarlo en 7 o 10 días. Si no existe ninguna causa que justifique
esta alteración del INR, o bien existe una causa y esta causa se va a mantener de forma indefinida, por ejemplo, la introducción de un medicamento nuevo de forma permanente, será necesario ajustar la dosis. Si el INR está igual o por debajo de 2, se sale de lo que es la prescripción colaborativa y se derivará a su médico. Si el INR es entre 2,1 y 2,2, se le aumenta la dosis total semanal un 5 o 10% y se le citará para nuevo control a los 7 o 10 días. Si el INR es entre 2,3 y 3,7, como dijimos anteriormente, se le citará en 4 a 6 semanas si los controles anteriores eran también estables. Si el INR del día de hoy está alto entre 3,8 y 3,9, hay que bajarle la dosis total semanal un 5 a un 10% y se le vuelve a citar en 7 o 10 días. Si el INR está entre 4 y 4,9, hay que disminuirle la dosis entre un 10 y un 15% a la semana y volverlo a citar también en 7 o 10 días. Y por último, si el INR es igual o superior a 5, se le recomienda no tomar en el día de hoy el Sintrón y se derivará a su médico para que tome la decisión más oportuna. Un paciente finaliza el seguimiento protocolizado cuando su rango terapéutico es entre 2,5 y 3,5 si su INR es igual o inferior a 2, o bien si es igual o superior a 5, y también por los mismos motivos por los que deja de estar dentro del protocolo cuando su INR era de 2 a 3, es decir, cambios clínicos relacionados con la anticoagulación oral, hospitalización, finalización del tratamiento por parte de su médico especialista, embarazo, cáncer, úlcera gastroduodenal, hipertensión arterial grave, inicio de tratamiento con dosis altas de AINE, etc. Esta tarjeta la vamos a tener todas las enfermeras en el bolsillo de nuestra bata y, como podemos apreciar, es un resumen del algoritmo para la toma de decisión en aquellos pacientes cuyo rango terapéutico es entre 2 y 3. Y esta otra tarjeta es similar a la anterior. Es un resumen del algoritmo para la toma de decisión en aquellos pacientes cuyo rango terapéutico debe estar entre 2,5 y 3,5. Existen una serie de pautas generales de actuación con todos los anticoagulados. Debemos de intentar mantener el INR dentro del rango terapéutico, es decir, INR entre 2 y 3 o INR entre 2,5 y 3,5. Si un paciente cuyo INR o su rango terapéutico debe estar entre 2 y 3 tiene entre 1,8 y 3,2 y en los últimos controles ha estado bien anticoagulado, no se le modificará la dosis, sino que se le dejará la misma y se citará en 10 o 15 días para comprobar nuevamente el INR. Si persiste la situación, es conveniente aumentar o disminuir la dosis total semanal en un 5 o 10% y citarlo a los 7 o 10 días. Siempre es conveniente ajustar la dosis total semanal. No es recomendable subir 1 miligramo, bajar 1 miligramo, sino calcular la dosis total semanal. Si el paciente está fuera del rango terapéutico 2 veces consecutivas, se derivará a su médico de familia. Como norma general, es más preocupante un INR bajo que un INR alto, ya que el riesgo tromboembólico es más elevado que el riesgo hemorrágico y además un INR elevado podemos corregirlo en pocas horas con vitamina K. Como decíamos antes, si el INR es de 4 a 4,9, no se le suprime la dosis,
sino que se le disminuye la dosis total semanal un 10 a un 15% y se le hace un control a los 7 o 10 días. Si el INR está por encima de 5, se derivará a su médico de familia. Anteriormente le hemos debido decir que no tome el Sintrón ese día. Como norma general, las modificaciones que se hacen en la dosis es necesario evaluarla a los 7 o 10 días. Como vemos en esta diapositiva, existe todavía una gran variabilidad en la forma de controlar a los pacientes anticoagulados. A veces la extracción y el control clínico se hace directamente en el hospital. Otras veces la extracción de sangre se hace en atención primaria y se envía al hospital. La mayor parte de las veces la extracción y el control se hacen en atención primaria, siendo la extracción de sangre capilar. Algunas veces la extracción, la gestión y el control compartido entre atención primaria y atención especializada. Y ya hay algunos pacientes que se hacen el autocontrol del Sintrón. Vamos a ver cómo registrar en la historia del paciente anticoagulado. El médico titular debe de incluir en la hoja de problemas al paciente como paciente anticoagulado. Es conveniente que lo registre en mayúscula para que nada más abrir su historia nos demos cuenta de esta incidencia. También es imprescindible que el médico titular active la casilla que pone paciente autorizado para el seguimiento colaborativo. A continuación, la enfermera abrirá una nueva hoja de seguimiento de consulta, donde anotará todo lo relacionado con el control del día de hoy. Una vez que hemos finalizado de registrar en la hoja de seguimiento de consulta toda la información necesaria, es conveniente incluir dicha hoja en un episodio aislado, de forma que todo el control del paciente anticoagulado quede incluido en dicho episodio aislado. Es conveniente que mientras se está haciendo el INR le hagamos las preguntas necesarias para saber si hay alguna alteración, el motivo por el que se ha producido dicha alteración. Estas preguntas son: si se le ha olvidado de tomar el Sintrón algún día, si tomas la dosis correctamente, si la toma también a la hora indicada, si le han salido hematomas espontáneos, si ha tenido algún tipo de hemorragia, si ha habido alguna incidencia en cuanto a la dieta o en cuanto al tratamiento desde el último control, etc. Una forma correcta de registrar en la hoja de seguimiento de consulta es, por ejemplo, poner en el campo motivo de consulta el INR que tiene actualmente y entre paréntesis el rango terapéutico en el que está incluido ese paciente. Por ejemplo, INR 2,3 y entre paréntesis de 2 a 3. Y en el campo de texto libre podemos registrar, por ejemplo, que el paciente está tomando X miligramos de Sintrón a la semana y que como el INR está bien, se le deja la misma dosis que venía tomando y se le da cita para nuevo control dentro de 4 a 6 semanas. Esta es la pestaña donde incluiremos el plan de cuidados con este paciente anticoagulado. Registraremos los diagnósticos de enfermería más importantes y a continuación los objetivos, las intervenciones y las actividades. Vamos a exponer ahora varios casos clínicos que nos sirvan para reflexionar. Caso 1. Paciente que está anticoagulado por tener una FA crónica y en el día de hoy el INR es de 1,6. Nos dice que su médico le indicó una restricción de grasas y a su vez un aumento de dieta vegetariana, ya que tiene el colesterol alto.
Caso 2. Paciente que toma warfarina porque hace 3 meses tuvo una trombosis venosa profunda y nos dice que hace 2 días se le olvidó de tomarla. El INR de hoy es de 2,8. Paciente que toma Sintrom desde hace 2 meses por trombosis venosa profunda y que nos consulta por teléfono porque hace 3 días que tiene diarreas. Acude al centro y el INR es de 6,2.